Como se pone de manifiesto en los antecedentes y en la exposición de motivo de esta proposición no de ley, la misma se deriva de una iniciativa aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Defensa, en mayo del año 1997. El acuerdo alcanzado en aquella aprobación de aquella iniciativa, que tenía su origen en una de Izquierda Unida, no fue ejecutado, como sus señorías recordarán bien, de forma voluntaria por el Ministerio de Defensa, sino que hubo de ser impuesto por la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, inicialmente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y en sucesivas sentencias judiciales se impuso un criterio jurídico por encima de una actuación política que, como digo, inicialmente tenía el soporte de un acuerdo de esta Cámara, pero que luego no fue ejecutado por el Gobierno y hubo de sustanciarse ante los tribunales. La gravedad, les ahorro todo tipo de antecedentes que están en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, y paso a establecer algunas conclusiones que justifican la presentación de la misma. A mi juicio, a nuestro juicio, la gravedad de las actuaciones que dan origen a esta proposición no de ley me obliga a documentar o a argumentar siquiera puntualmente un par de reflexiones. En primer lugar, una respecto de la vulneración de la Orden 5 del 2003 y, consecuentemente, del artículo 25 del Real Decreto 991 del 2000, que desarrolla esta disposición adicional segunda de la Ley 26 de 1999, a la que antes hice referencia. Verán ustedes, las empresas tasadoras facilitan al INVIFAS el certificado de que sí se ha dado cumplimiento a dicha norma, mientras que en el informe completo de tasación, después del certificado que acabo de plantear, en el informe completo de tasación hacen figurar justamente lo contrario, es decir, que no se cumple la normativa a la que obliga la ley por la razón que rige esas ventas. La copia, en página del informe completo del informe de tasación contratado por el INVIFAS para sus viviendas, por ejemplo, les cito el caso de Utrera, en este caso, por si tienen ustedes algún interés, está en la página 2 de las 96 que tiene este informe, dice literalmente: tasación no ajustada a normativa, lo dice INVIFAS, no cumpliendo todos los requisitos exigidos en la Orden Ministerial de Economía 805-2003 de 27 de marzo de 2003. El certificado de la misma empresa tasadora, facilitado a los compradores, en el cual dice haber calculado el valor de tasación, dice tomando como base el método de comparación, procedimientos, criterios e instrucciones técnicas señaladas en la citada orden ministerial, que en el párrafo anterior han dicho que no se cumplía. Yo creo que esta es una paradoja realmente interesante para ser analizada no solo desde la perspectiva jurídica, sino también desde la perspectiva política. Como es una paradoja, si me permiten la expresión, que encierra una enorme contradicción y que además provoca y produce muchos damnificados, porque claro, detrás de todas estas decisiones hay personas, militares, damnificados por el incumplimiento de las leyes, que además de una manera grosera se explicita incluso por escrito. Es interesante que entremos un poco a analizar qué explicación da el Instituto INVIFAS a esas paradojas. Resulta injustificable que a las compradoras les sea facilitado un certificado de que sí se ha dado cumplimiento a la normativa al efectuar la tasación, mientras en los informes, como les acabo de señalar, de las empresas contratadas al efecto consta justamente lo contrario. No obstante, sostiene INVIFAS que puede incumplir su propia normativa en lo que respecta al cumplimiento de los límites máximos de precio y prescripciones de las viviendas de protección oficial, que lo sean, porque las viviendas del Ministerio de Defensa fueron calificadas como, entre comillas, militares por la Ley 26 del 99. Y ciertamente que esto es así, pero dicha calificación es perdida al declarar las viviendas enajenables para proceder a su inscripción en el registro de la propiedad privada, requisito previo e imprescindible para la venta, según establece el Real Decreto 991 del año 2000. Miembros de las Fuerzas Armadas son aquellos que viven en esas viviendas, valga la redundancia. Así pues, ninguna vivienda es enajenada con el carácter de militar, ahí está la cuestión, y mucho menos dicho carácter propicia la desaparición de la calificación como vivienda de protección oficial.
que es lo que les lleva, esa interpretación que hace INVIFAS, a que los militares pierdan sus derechos a la hora de venderlas y a la hora de fijarles un precio. Establece el artículo 4 de la ley reiterada qué son viviendas militares. Viviendas militares, dice el artículo 4 de la Ley 26 del 99, son las viviendas cuya titularidad o administración corresponde al Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y a los cuarteles generales de los ejércitos, con excepción de las viviendas a que hace referencia la disposición adicional primera, tendrán la calificación única de viviendas militares y serán destinadas a los fines señalados en la presente ley. La calificación única y viviendas militares se dirige a la desaparición de las clasificaciones anteriores de viviendas militares de apoyo logístico u otras viviendas. Esta clasificación a la ley anterior a la Ley 26 del 99 venía establecida y regulada en un Real Decreto que queda suprimido, por el cual se crea el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, se suprime el Patronato de Casas Militares del Ejército de Tierra, el Patronato de Casas de la Armada y el Patronato de Casas del Ejército del Aire y se dictan normas en materia de viviendas familiares. Esta es la situación a la que hemos llegado, con una enorme contradicción y una enorme paradoja, porque la interpretación que hace el INVIFAS es justamente la contraria de la que se deriva de la ley. Por eso las sentencias del Supremo les han dado siempre la razón a los demandantes y además perjudica seriamente a los militares, porque esa calificación de única y de viviendas militares hace desaparecer la anteriormente regulada, como les acabo de decir, y no cabe interpretar que la calificación única de vivienda militar deroga el régimen de VPO, porque la normativa de las viviendas del Ministerio de Defensa constituye la excepción en el ámbito general de las viviendas de promoción pública. Por otro lado, la normativa de viviendas del Ministerio de Defensa tiene un ámbito temporal limitado al periodo en que las mismas tienen carácter demanial. Por todo esto, que podría extender en detalles, pero que a poco que sus señorías o aquellos que tienen, digamos, el encargo de darme la réplica hayan podido entrar en el detalle, creo que cabe destacar como conclusión, y para que quede claro que no estamos en un debate de carácter ideológico, no digo ya de carácter político en el sentido amplio del término, que por supuesto que estamos en ello, sino de carácter ideológico, y que lo que yo estoy aquí planteando es algo, no vamos a decir de derecho, sino de sentido común. Creo que vendría bien recordar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre venta de viviendas de protección oficial por el Ministerio de Defensa les ha dado siempre la razón a los demandantes, sin que pueda ser aplicable por analogía la de uso, conservación, adjudicación, que la contradice y es anterior a la misma. Es por todo esto, para que se resuelva un problema de carácter jurídico que tiene graves consecuencias personales en los militares y en sus familias, de carácter económico también, para que no tengan que estar permanentemente recurriendo a los tribunales para que se cumpla la ley, para que se haga justicia. Es por eso que he planteado esta iniciativa, que no voy a someter a lectura, pero que sí someteré con posterioridad a votación y para la que les pido su apoyo. Muchas gracias, presidenta.